¿Sabías que en la Ciudad de México se encuentra el Museo Nacional de la Cartografía? Se trata de un espacio que nos invita a descubrir cómo es el territorio nacional a través de diferentes mapas. Podemos encontrar mapas antiguos, mapas pintados a mano, mapas con relieve y mucho más. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos visitemos este museo. ¿Están listos? Acompáñenme. Nos acompaña el teniente Héctor de Jesús Miranda aquí en el Museo Nacional de la Cartografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo, teniente. ¿Dónde se ubica este museo? Este museo está ubicado en lo que fue antiguamente las instalaciones del exconvento de San José, construido en 1686 por la Orden Religiosa de los Dieguinos, que es una derivación de los franciscanos. Imagínense lo antiguo y lo hermoso que es este inmueble y además alberga material muy importante como son los mapas de nuestro hermoso país. Sí, efectivamente este museo está conformado por 12 áreas, empieza con códices cartográficos y termina con Servicio Geológico Mexicano. Y además muchas de las piezas que podemos ver son originales. Sí, hay muchas que son originales y otras que son réplicas. Son de gran importancia para todos los estudiantes y instituciones que se dediquen a la investigación y a la educación. ¿Quiénes visitan este museo, teniente? Lo visitan estudiantes que va desde lo que es la primaria, secundaria, a universidad y el público en general. Está abierto para todo público y se encuentra además en una zona estratégica en la ciudad. Sí, nuestra dirección es Avenida Observatorio número 94, esquina con Periférico. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos este viaje por el Museo de la Cartografía? Y ahora nos acompaña el subteniente fotogrametrista Miguel González Jiménez. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Estamos muy emocionados por visitar este museo porque me parece que es uno de los museos más interesantes que tiene nuestra ciudad. Por ejemplo, nos encontramos en esta primera área que es la de los códices cartográficos. ¿Qué son los códices cartográficos? Y los códices cartográficos, bueno, son documentos históricos que nos aportan información a la cartografía, ya que a través de ellos, bueno, nos podemos dar una idea de cómo es que estaba conceptuado anteriormente el mapa aquí en México. Tenemos diferentes códices, como son los códices de Chichimeca, la cultura azteca, zapoteca. ¿Quiénes son estas personas que hacían toda esta información? A estos personajes se les conocía como tlacuilos. Son los personajes que tenían esa habilidad para poder de alguna manera expresar, por decirlo así, de esa forma para expresar donde se venían asentando aquellas culturas. Una cultura principal que existió aquí en México pues, fue la mexica, que comúnmente se le conoce como los aztecas, que desde su salida de la comunidad de Aztlán hasta llegar a la parte céntrica del país, bueno, pues ahí fundaron la Gran Tenochtitlan, pero este tipo de códices carece de alguna forma de ser ubicadas sobre un plano cartesiano. Tenemos aquí los llamados precursores de la cartografía, que son personajes que han ayudado mucho, han aportado mucha información a la misma, como son los navegantes. Entre ellos los más carismáticos o principales podemos mencionar que es el señor Claudio Ptolomeo, considerado como padre de la cartografía antigua, y uno de los principales es el señor Gerardo Kramer, de nacionalidad holandesa, cuyo seudónimo fue Mercator. Este personaje, bueno, pues inventa la proyección que nos va a servir para poder navegar y situar un punto sobre la superficie de la Tierra. Cabe mencionar la cartografía como definición. Se menciona que se va a manejar como una ciencia, un arte y una técnica que va a tener por objeto la representación y realización de mapas y cartas geográficas de la superficie terrestre a diferentes escalas, valiéndose para el efecto de su uso de símbolos convencionales, dibujos y colores, que es prácticamente lo que predomina en todo mapa.
Y como este es el Museo Nacional de Cartografía, no pueden faltar los cartógrafos mexicanos, los primeros visionarios que tuvieron a bien fincar las bases para que pudiéramos conocer cómo es nuestro país. En efecto, tenemos dos personajes que son principales, como tenemos al señor Carlos de Sigüenza y Góngora y el señor Antonio Alzati Ramírez. Estos personajes, bueno, pues también considerados criollos, que son los primeros geógrafos que hubo aquí en el país. En este caso, pues bueno, también estamos apreciando otra República Mexicana, de cómo estaba conceptuada anteriormente y posteriormente empiezan a aparecer las primeras subdivisiones. Lo que nos lleva a la siguiente área, que son los mapas de la Nueva España. Acompáñennos. Cuando se lleva a cabo la conquista aquí en el país, bueno, pues empiezan a aparecer, como habíamos mencionado, las primeras representaciones cartográficas. ¿Cómo es que aparecen? Bueno, pues los españoles traían consigo ingenieros militares, los cuales empiezan a explorar el territorio que ya habían conquistado, y de esa manera, por medio de sus instrumentos que ya traían consigo, pues empiezan a hacer lo que es el trazo o un levantamiento topográfico. Aquí viene otra palabrita que manejamos, la clasificación de campo, y de esa forma es como se viene conceptuando todavía mejor el mapa, para poder hacer un mejor trazo de un camino, una vía férrea, un río y demás detalles que pueda contener la superficie terrestre. Seguramente se preguntarán cómo le hacían todos estos misioneros religiosos, militares, las personas que se encargaban de recabar información para construir estos mapas de la Nueva España. Pues aquí en el museo también podemos observar algunos elementos, herramientas indispensables para que pudieran hacer este trabajo. Claro, ahorita podemos ver en esta parte una serie de material que utilizaron para el trazo de la cartografía. Un aparato principal es la brújula, ya que incluso con este aparatito la brújula es muy fácil poder orientarse. Tenemos una serie de instrumentos, como es el caso de un barómetro, que nos va a indicar la presión atmosférica a la altura donde uno se encuentre. También, entre otros artículos que utilizaban una placa metálica en los cuales asentaban un punto fijo con coordenadas exactas, y a partir de ahí agarrar un rumbo con la ayuda de la brújula. ¿Y esta rueda que tenemos aquí atrás qué es? Bueno, aquí tenemos una rueda llamada rueda perambuladora, la cual nos sirve para medir distancias. De esta manera, bueno, pues se coloca en el suelo y a partir de ahí empezamos a recorrer con ella, y de esa manera obtenemos una distancia. Una de mis áreas favoritas aquí en el museo es el área de la Ciudad de México, porque nos permite hacer un recorrido, digamos un viaje en el tiempo, para apreciar cómo se veía nuestra ciudad desde la Gran Tenochtitlán hasta la actualidad, en la que la mancha urbana ya es francamente gigante. En efecto, aquí vamos a ver cómo es que evolucionó el mapa en la Ciudad de México, empezando con el primer mapa que se tuvo registro cuando llegaron los mexicas, llámese aztecas, y de esa manera vemos la evolución que tuvo el mapa una vez que se llevó a cabo la conquista de los españoles. Llegamos a esta fotografía en particular, que data del año de 1858, y donde, bueno, pues de alguna manera se muestra lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México. Tenemos como datos curiosos ahí la Alameda Central, podemos ver qué tan antigua era, una serie de glorietas, tenemos ahí la parte del reloj chino y otros detalles que, bueno, en su conjunto formaban una ciudad colonial, que también un personaje que a través de la historia, Alejandro de Humboldt, cuando llega a México se percata que la ciudad está constituida por obras arquitectónicas de estilo barroco y neoclásico, y él la denomina la ciudad de los palacios. Ejemplos, bueno, pues tenemos lo que es Palacio Nacional, Palacio Postal, Palacio de Minería, Palacio de Lecumberri, y todas aquellas edificaciones que tienen este estilo colonial están considerados palacios. En este caso, bueno, pues estamos apreciando lo que es en color rojo, cómo es que estaba conceptuado anteriormente la Ciudad de México. Esta comparación que se hace de la Ciudad de México con el actual, si hoy sobreponemos una nueva imagen, todo lo que está en color morado va a quedar situado dentro de esa nueva imagen. Entonces, de esa manera vemos cómo la ciudad viene creciendo enormemente.
Otra sección aquí en el museo muy importante para la cartografía mexicana es el área del Atlas de Antonio García Cubas. ¿Quién es Antonio García Cubas y qué es un atlas, Miguel? Antonio García Cubas, bueno, fue considerado también de los primeros geógrafos aquí en el país, y el atlas es elaborado por él mismo. Hace una recopilación ya de todo lo que se venía trayendo de la cartografía y empieza por la elaboración de su atlas, como es una carta de aerovías de comunicaciones, otras del México antiguo, otra del Valle de México. Y algo característico que tiene su atlas es que está enmarcado por diferentes fotografías de lo que era el México antiguo. Podemos observar como detalles característicos la estatua del Caballito, la estatua de Cristóbal Colón, entre otros. También nos muestra una carta histórica arqueológica, una carta del Reino de la Nueva España. Algo característico también de esta cartografía, bueno, pues está enmarcado por una serie de personajes que fueron de suma importancia en aquella época. Miguel, y ahora en esta área que también pertenece al trabajo de Antonio García Cubas, veo que hay diferentes cartas: carta agrícola, hidrográfica, orográfica, carta minera. ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se refieren? Bueno, aquí dentro del estudio de la cartografía podemos tener cartografía, llámese temática, y bueno, podemos apreciar lo que es una carta hidrográfica. Todo va en función de acuerdo al usuario. Y aquí, como detalle curioso, podemos observar que el del río más largo dentro del territorio nacional tenemos al río Lerma, con una longitud de 872 kilómetros. En el caso de la cartografía de la carta orográfica, también hace una clasificación de la montaña más alta hasta la montaña más corta. Miguel, ¿qué es la Comisión Geográfica Exploradora? La misión de la Comisión Geográfica Exploradora era la de trazar la República Mexicana, y bueno, pues gracias a ello pues pudieron hacer diferentes ejemplares de diferentes partes de la República Mexicana. Entre ellas, bueno, pues tenemos lo que es la Ciudad de México, una carta del estado de San Luis Potosí, entre otras entidades. Y bueno, y de esa manera, bueno, pues se pudo apreciar un poco mejor el detalle de la superficie terrestre y de conocer las dimensiones que podía tener la República Mexicana. Y bueno, esta Comisión Geográfica Exploradora estuvo integrada por militares y personal civil. A través de la historia fue conformada con personal militar, y de ahí obviamente creció una dirección que se llama Dirección General de Cartografía, que es una dependencia que conforma la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿En qué sección nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en la sección de la Dirección General de Cartografía, que, como te hacía mención, proviene de la Comisión Geográfica Exploradora. Y bueno, y a través de los años esta dependencia ha tenido diferentes nombres, como es el Servicio Geográfico Militar, y bueno, y hasta la actualidad, que en el año de 1992 adquiere su nombre oficial como Dirección General de Cartografía. Y de igual forma aquí nos muestran diferente material cartográfico, el cual fue elaborado a través de los años. Aquí empezamos a observar diferentes aparatos, entre ellos uno de los principales fue la cámara fotogramétrica, la cual va montada dentro del avión y operada por el fotonavegante. Y permítame mostrarle cuál es el proceso de la toma. De esta manera aquí tenemos nuestro sistema de navegación, en el cual el fotonavegante procedía a hacer la toma y se llevaba a cabo por el proceso automático. Dentro de la cámara, bueno, pues como cualquier cámara, tenemos un rollo ¿Un super rollo? Sí, que es un super rollo, en el cual iba dentro de la cámara para poder llevar a cabo el proceso de toma. Y de esta manera, como pueden ver, tenemos el registro de la superficie terrestre. Y bueno, una vez llevado a cabo el proceso de toma, se iba a los laboratorios y se revelaba el rollo para obtener nosotros lo que es una fotografía aérea. Vamos a observar diferentes materiales que se utilizaban para poder regular la cantidad de luz que entraba en la cámara. Contamos nosotros con unos filtros de colores
Como pueden observar, tenemos un color entre blanco, amarillo. Y como les mencionaba, son filtros que regulaban la cantidad de luz que entraba en nuestra cámara. De hecho, aquí nos podemos dar más o menos una idea de qué es lo que la avioneta que llevaba este equipo podía capturar. Sí, y como podemos observar, el avión hace referencia a la toma de la superficie terrestre. De esa manera, bueno, se tiene un registro de un vuelo fotogramétrico. Y obviamente a partir de aquí también se inventan los aparatos restituidores fotogramétricos, que enseguida los vamos a ver. ¿Y este otro instrumento para qué servía? Bueno, este instrumento fotogramétrico llamado Valplex nos sirve para precisamente hacer el trabajo en conjunto con la fotografía aérea. Anteriormente la fotografía aérea se podía plasmar en acetato, en una base que fuera factible para poder trabajar con los aparatos. Había un detalle con los aparatos que emitían calor y para el trabajo no era sumamente bueno, ya que podría tener cierto error de precisión. Y posteriormente tuvo por decirlo así, una transformación en la fotografía aérea, o plasmar la información de la fotografía aérea al cristal, ya que al pasarlo al cristal se observó que tenía todas las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo el trabajo o el proceso del trazado. Tenemos dos colores, principales que nos ayudaban para poder observar el relieve en tercera dimensión. Tenemos un color entre azul y verdoso y un color rojo, y de esta manera la combinación de ambos colores podíamos ver, mejor dicho, el relieve. De esta manera, bueno, pues aquí podemos observar la información que se pasaba al cristal, y así, una vez obtenido nuestro modelo, se procedía a llevar a cabo la restitución fotogramétrica. Y ahora con este gran instrumento podemos ver un proceso mucho más modernizado. Así es, como te comentaba, de los aparatos más modernos que hubo de este tipo fue el aviógrafo de Buell, y bueno, su mecanismo para poder operar era un poco más complejo. La idea fundamental del aparato era de colocar la fotografía en el momento que fue hecha su toma. Para ejemplificar esto vamos a manejar las tres partes que conocemos del plano cartesiano, la X, Y y Z. De esa manera es una manera de ejemplificar los movimientos de este aparato. Y a través de él, bueno, pues podíamos observar el relieve para poder llevar a cabo lo que es el trazo fotogramétrico. Miguel, y para entenderlo de una manera mucho más sencilla, ¿cuál debe ser el resultado final o qué es lo que se busca y se ha buscado con todos estos instrumentos? Pues sí, la idea fundamental lo podemos observar aquí en nuestra base en blanco, donde se plasmaba la información de la fotografía aérea. En esta parte, bueno, pues aquí los aparatos en general, la idea fundamental es pasar la información de la fotografía aérea al papel, y aquí podemos apreciar lo que es la altimetría, la hidrografía y la planimetría, que son las tres partes principales del mapa. Ahorita una manera de ejemplificarla tenemos de esta manera. La idea fundamental, tenemos nuestra fotografía aérea, y como producto final tenemos nuestro mapa. Entonces, obviamente, la idea fundamental es pasar la información de la fotografía aérea al papel. ¿Y cuál es el uso de este otro instrumento? Bueno, aquí tenemos otro instrumento, el cual nos va a servir para corregir la fotografía. La fotografía, cuando se lleva a cabo el proceso de toma, no siempre va a tener una muy buena estabilidad el avión, ya que tiene ciertos movimientos, y obviamente estos aparatos nos sirven para corregir
precisamente esos detalles. Hay una palabra que se llama distorsión. Esos aparatos nos sirven para corregir esa distorsión de la fotografía. Y así como estos instrumentos, podemos encontrar varios más en el Museo Nacional de Cartografía. Vamos a continuar. En la actualidad, gracias a la tecnología y a los avances significativos en materia de cartografía, podemos tener acceso inmediato a cualquier mapa que deseemos consultar. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo los GPS nos ayudan para poder tener ubicados perfectamente el espacio que queremos? Con la creación que se tuvo de esto de la constelación Navstar, que consta de 24 satélites y que están a una altura de 20.000 metros sobre la superficie de la Tierra. Se crea o se inventa el satélite y también se inventa el receptor GPS. Y bueno, para obtener un resultado o una posición exacta requerimos con la lectura de 4 de ellos. Con la ayuda de los satélites, bueno, también se inventó la imagen satelital. Y de esa manera, bueno, pues ya es como hoy en día se detallan los mapas. El mapa ya está hecho, únicamente se viene actualizando, y con qué mejor herramienta que la imagen de satélite. Y de esta manera podemos darnos tan solo una pequeña idea de todo lo que podemos descubrir con los mapas, con la ayuda de los mapas. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, gracias por su visita y nos esperamos que vuelvan nuevamente. Nuestra ciudad tiene muchos museos, cada uno de ellos con contenido muy diferente y muy interesante, así que te invito a que le cambies a la rutina y los visites todos. Por ahí nos despedimos, pero no se preocupen, porque en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube pueden volver a ver este o cualquier otro capítulo las veces que ustedes quieran. Y si quieren mandarnos un abrazo, saludarnos, felicitarnos, tenemos Facebook, que está apareciendo en ese momento en su pantalla, y también tenemos Twitter. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima aquí en De Todo.